Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en nuestra sesión de la teología del cuerpo y la clase pasada hablábamos del esquema, hablábamos de estas preguntas existenciales, preguntas profundas que debemos tratar de responder porque así encontramos el sentido de nuestra vida y nos van marcando un camino, ¿no? Si pudiéramos responderlas, realmente entenderíamos quiénes somos, hacia dónde vamos, y si no las respondemos nos sentimos perdidos. Entonces, ¿cuáles sean estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esto da sentido a nuestra vida, ¿no? ¿Y con quién voy hacia cómo quiero relacionarme con los demás, ¿no? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué he sido creado? ¿Qué sentido tiene mi libertad? Todas estas preguntas son muy importantes para la teología del cuerpo y a través de ellas el Papa nos quiere llevar a este camino para que entendamos cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué Dios creó hombre y mujer? Y en el corazón de cada uno de nosotros hay un anhelo de ser feliz. Y por eso surgen todas estas preguntas. Pero para encontrar la verdadera felicidad, esta tiene que abarcar todas las dimensiones de la persona, pero especialmente debe implicar la inteligencia y la voluntad. Gracias a nuestra inteligencia hemos transformado el planeta, pero aunque hemos tenido un desarrollo tecnológico impresionante, seguimos sin saber quiénes somos. Entonces, todas estas preguntas las tenemos que responder. Y como cristianos, como católicos, tenemos que ver la mano de Dios en todo, como esta imagen. Que sepamos que todo viene como un don de Él, por amor. Y en esto empieza a cobrar sentido nuestra existencia. Saber que todo lo recibimos de Él. En el Salmo 138 nos dice, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Qué precioso, ¿no? Saber que Dios nos conoce, nos ama y quiere que entendamos quiénes somos y quién es Él para nosotros. Más adelante dice, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Los invito a que lean todo el Salmo 138 para alegrarnos de cómo el Señor nos ama, nos conoce y tiene un plan para nosotros. Y si podemos ver todo de este modo como un don, si nos sabemos tan amados, que fuimos creados para dar gloria a Dios, que nuestro cuerpo es capaz de hablar de Dios, de sus maravillas, de su bondad, de su sabiduría, si entendemos que estamos hechos para el amor, ¿no? Entonces podemos hablar de teología del cuerpo por tres motivos. Primero, porque Dios nos ha creado con un cuerpo. Hombre y mujer los creó y vio Dios que era bueno. El segundo motivo es la encarnación. O sea, Dios ha venido al mundo
y ha elegido encarnarse, tener un cuerpo en la persona de Cristo. Y a través de la persona de Cristo nos revela su amor. Y el tercer motivo es que estamos destinados a resucitar. Este es nuestro fin último, resucitar, con cuerpo y alma. Entonces, estos son los tres motivos porque el cuerpo es teológico. A veces escuchamos esto, ¿no? La teología del cuerpo y decimos, ¿por qué teología del cuerpo? Bueno, estos tres motivos son los que hacen que la teología del cuerpo entre por la puerta grande, ¿no? El saber que Dios mismo decidió tener un cuerpo, se encarnó y que estamos llamados a resucitar. Y bueno, vuelvo a poner el esquema. Ya dijimos que hay palabras claves que nos ayudan a descubrir quiénes somos. Y Juan Pablo medita sobre las palabras de Mateo 19, versículo 4. Y nos dice, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Y él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Entonces vemos que en todos los ciclos que vimos del esquema de la teología del cuerpo, en todos los ciclos se empieza con una lectura, con las palabras de Cristo. Y en este caso son estas, ¿no? Los fariseos le preguntan a Jesús, pero ¿qué buscaban en realidad? Buscaban ponerlo a prueba y buscaban un hueco en la ley, buscaban justificarse. Y nosotros también estamos algunas veces tratando de justificarnos, tratando de adecuar las normas a nuestra propia conveniencia. Aunque al final este adecuar la ley sea en contra de nosotros mismos, porque a veces queremos hacer una religión a nuestra propia conveniencia, a nuestra medida, un cristianismo light. Hemos escuchado que muchas personas dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Muchos opinan que la iglesia debe modernizarse, que es retrógrada, pero si la iglesia cambia adaptándose al mundo y se aleja de su doctrina, se está traicionando a sí misma y se va destruyendo. Entonces la iglesia no va a cambiar, no va a modernizarse porque no puede hacerlo. La iglesia no está hecha a nuestra medida para darnos gusto, para adaptarse a nuestra cultura. Ya hablamos del relativismo, ¿no? Que hace pensar que cada quien tiene su verdad. Entonces, el magisterio de la iglesia, el papa, los obispos, no tienen autoridad sobre la palabra. No pueden cambiar lo que Cristo enseñó, sino tienen que custodiarlo, están a su servicio. Y esta lectura repite 2 veces la palabra principio. O sea, Cristo nos invita a volver al principio. Cuando nos dice, habéis oído que desde el principio el Creador los hizo varón y hembra, aquí está haciendo referencia al Génesis, ¿no? A la creación, al origen. Y luego dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Este texto es fundamental en la teología matrimonial. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hay todo un contenido de fondo en esta frase del Génesis. Aquí nos quiere llevar al paraíso, a ese primer jardín del que hablábamos la clase pasada, para que ahí descubramos el plan de Dios al crearnos a su imagen y semejanza, creados varón y mujer. Vean en esta fresco de la Capilla Sixtina cómo Dios Padre está creando al hombre, hombre me refiero varón y mujer, está tocando con su dedo a Adán a la izquierda y a la derecha, si ven, tiene abrazado a Eva. Si están viendo la imagen, está abrazando a Eva. Déjenme ver si lo puedo poner con el puntero. No soy muy buena en esto, pero déjenme ver si lo logro. Sí, aquí está Eva. Aquí está Dios Padre y aquí está Adán. Entonces, la creación de la humanidad es justo en el momento en el que crea a los dos y en el que estábamos hablando de todas estas experiencias de Adán, en donde se siente solo y Dios dice, hagámosle una ayuda adecuada. Y aquí está Eva. Bueno, entonces, justo en ese principio, en el Génesis, en donde Dios Padre crea al hombre y a la mujer y ve que todo era bueno, ahí empieza nuestra búsqueda de quiénes somos. Empezamos a descubrir toda esta inocencia originaria en este primer relato del Génesis. ¿Qué sucedió antes del pecado original? Entonces, ¿cómo imaginamos ese principio? ¿Cómo vivía el hombre y la mujer antes del pecado? Nos cuesta trabajo imaginarlo, ¿no? En el principio, Dios y la humanidad se encuentran en intimidad. Éramos uno con Él. Nos conocíamos a nosotros mismos íntimamente y éramos seres íntegros. No estábamos rotos. Éramos todo en Él. Adán y Eva estaban llenos de dones. Podemos verlo en este acróstico, ¿no? Vivían en armonía y en unión con Dios. Vivían en armonía y unión con los otros. Vivían en armonía y unión con la naturaleza y con ellos mismos. Entonces Jesús nos invita a contemplar el misterio para entender quiénes éramos antes del pecado. ¿Dónde encontramos el principio del que habla Jesús? ¿Qué es ese principio? Está descrito en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. En el principio, hombre y mujer los creó. O sea, significa la creación del hombre y de la mujer. Pero también significa mucho más y nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza suya. Imagínense, o sea, ¿cuál es nuestro origen? Y nos habla del plan de Dios para la primera pareja humana, para la primera familia, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Juan Pablo II dijo en las 129 audiencias de los miércoles por 5 años es para que descubramos qué significa que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y vio Dios que todo era bueno, que todo era muy bueno.
Entonces, ya habíamos dicho que la primera parte de la teología del cuerpo se divide en tres, ¿no? En el hombre histórico, el hombre escatológico, y ahora estamos en el hombre originario, el hombre del principio. Y Juan Pablo II nos invita a meditar sobre tres experiencias del principio: la soledad, la desnudez original y la unidad original. Para Juan Pablo II es importante reflexionar sobre estas tres experiencias originarias para saber quiénes somos. Entonces, la primera experiencia es la soledad. En Génesis 2, que es el segundo relato de la creación, el relato yavista, vemos que Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Y pone a Adán en el jardín del Edén, y ahí Adán le pone nombre a toda la creación, pero se siente solo. Esta experiencia de estar solo ante Dios es fundamental. Antes de que se formara la pareja humana, Adán, o sea, la persona humana frente a Dios, se percibe como un ser que está frente a todo lo creado y descubre que no puede encontrar el sentido de su propia humanidad, ¿no? Y solo después de la creación, el relato nos habla de Ish e Isha, que son términos hebraicos que significan él y ella, y que tienen los mismos orígenes porque comparten la misma humanidad. Entonces aparece esa dualidad de hombre y mujer y se presenta la diferenciación sexual, la masculinidad y la feminidad. Las dos formas de ser persona, varón y mujer, con la misma dignidad. Y podemos ver que Dios crea al ser humano en su totalidad después de crear a Eva. Entonces el ser humano está solo frente a Dios. Esa primera reacción del hombre es indispensable para entender quién es. Nosotros tenemos que recuperar esta experiencia originaria y tengo que descubrirme ante Dios, yo en mi soledad. Esto es cimiento para entender quién soy. ¿Y quién es el hombre frente a Dios? Es hijo. Yo soy hija ante Dios. Este es el primer significado que tenemos como seres humanos, el de ser hijos, el significado filial, la dimensión filial del cuerpo. ¿Por qué? Porque he recibido la vida de Dios. Reconozco el amor de Dios, me descubro amada por Dios. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando rezaba el Padre Nuestro, quedaba extasiada meditando la primera parte, la primera palabra, Padre. Esta palabra tan llena de significado que nos invita a confiar en su amor y que nos acerca a Él de manera íntima, con esta familiaridad que nos permite descansar en su corazón, como estamos con esta imagen, ¿no? Eva abrazada de Dios, Adán tocado por Dios, con esta intimidad, esta familiaridad. Nuestro Padre nos conoce y sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos, porque somos obra de sus manos. Y solo en Él podemos experimentar quiénes somos, podemos experimentar paz. Entonces tenemos que buscar la relación con nuestro Padre en la oración de todos los días, buscar esa soledad y acurrucarnos en su regazo
sin palabras, con ese silencio, con esa intimidad de quien se acurruca con el amado, ¿no? Entonces, nuestra existencia es un regalo por amor. Y empezamos a descubrirnos, ¿no? Descubrimos que somos preciosos a sus ojos y que estamos amados, pensados desde toda la eternidad. Él nos dice, con eterno amor te he amado. Esta dimensión filial del cuerpo me hace descubrir mi dignidad, me hace valorarme adecuadamente y saber quién soy, saber tener una mirada contemplativa ante este misterio. Y el Papa Juan Pablo II dice que esta experiencia originaria de la soledad, hay un eco lejano en nuestro corazón. Hay cierta pureza en nuestro corazón que nos permite acercarnos a este misterio. Este eco lejano, me gusta explicarlo con los negativos de las fotografías. Yo no sé si haya personas muy jóvenes en este curso o todos sean como de mi edad, pero bueno, en mi época, para tomar una fotografía se necesitaba un negativo fotográfico y se ponía un rollo en la cámara y por medio de la luz se velaba ese rollo y el negativo aparecía de esta forma. Entonces, en mi generación nos tocaron este tipo de negativos, ¿no? Y cuando se revelaba el rollo, se podía ver la fotografía de esta manera. Solo se alcanzaba a ver de qué se trataba. Podemos ver que hay un paisaje, ¿no? Pero no podemos ver la belleza del paisaje, los colores, solo podemos intuirlo, ¿no? Pero cuando ya se revelaba la fotografía, podíamos ver la grandeza del paisaje, podíamos ver los colores originales, podemos ver esta montaña, el azul del sol, del cielo, el color las plantas, de los árboles. Y así podemos ir descubriendo toda la grandeza del paisaje. Entonces, justo por la dureza de nuestro corazón, no podemos ver la grandeza y lo intuimos solamente. Así, Juan Pablo II nos quiere llevar a que imaginemos ese principio con toda su grandeza. Pero ¿qué tal que no nada más vemos la foto, sino que podemos contemplar el paisaje en el amanecer y podemos ver cómo el sol va iluminando toda esta grandeza y podemos descubrir todos los rincones que nos ofrece estar dentro de ese paisaje. Podemos verlo con toda su grandeza. Entonces, la teología del cuerpo nos invita a volver a ese principio. Jesús nos invita a volver a ese principio. Y nos dice, por la dureza de su corazón. La palabra de Dios en Ezequiel nos dice, yo les daré un corazón fiel, les infundiré un espíritu nuevo, les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿En qué ocasiones sientes que tu corazón es de carne y cuándo sientes que es de piedra? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Abierto a vivir el amor de Dios, amando a los demás, reconociendo este significado filial del cuerpo, sabiéndote hijo, amado, con un corazón dispuesto a entregárselo a Dios, a entregárselo a los demás?
o un corazón impenetrable, duro por las cicatrices, por las heridas que han hecho que se cierre. Entonces, la pureza del corazón es la que nos permite adivinar e intuir la grandeza del paisaje. Nos pone los lentes de Dios. Christopher West habla de estos lentes, ¿no? Para descubrir qué quiere Dios, para que entendamos cómo nos ve Dios. Entonces, necesitamos de estos lentes, pero también necesitamos un aparato para el oído, para escuchar, ¿no? En la Biblia hay 78 versículos donde nos invitan a escuchar. Escuche, Israel. Y la Biblia es palabra de Dios que tiene que ser escuchada. Tengo que conocer esa historia de amor que es la Biblia y conocer con cuánto amor nos ha creado. Conocer que nuestro Padre nos entrega a su único Hijo, que da su vida por nosotros y que nos prepara una morada en el cielo. Entonces, si me abro a la escucha de Dios, Él va trabajando en nuestro corazón y sanando nuestra propia historia y purificando. Entonces tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús. Y Él nos revela todas estas heridas, toda esta historia llena de heridas, las va sanando, ¿no? Porque a veces hay tanto dolor que estamos como anestesiados, ¿no? Bloqueamos los recuerdos para dejar de sufrir, pero tenemos que entregárselos. Aquello que está profundo en el corazón y que solo Él conoce, y dejar que Él sea el que nos vaya revelando. Y todo es posible, todo esto es posible a través de la oración, acercándonos a los sacramentos, en la Eucaristía, que es esa oración perfecta, y pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que ilumine poco a poco nuestra historia para que vayamos entregándosela al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Y Él nos hace ver todo lo que nos estorba, todo lo que no le pertenece, y nos lleva a ver este esplendor del principio, la belleza del plan original, que se presenta más allá de nuestras heridas, más allá de nuestros bloqueos, de nuestras rebeliones, y nos hace descubrir el sentido de nuestro cuerpo, creados hombre y mujer, creados a su imagen y semejanza, creados hijos amadísimos del Padre. Entonces, este es el significado filial del cuerpo. Y en este significado nos ponemos frente a Dios, nos hace reconocernos necesitados de Él y nos hace poner nuestra confianza como el niño, ¿no? Que se siente seguro de la mano de su padre. Y ahí empiezas a conocerte a ti mismo, porque solo Dios te lo puede revelar. Entonces, el objetivo de la teología del cuerpo es que descubramos que somos hijos, y para esto tenemos que recurrir a Cristo. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes leemos: el misterio del hombre solo se esclarece en Cristo. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo revela
al hombre a sí mismo y hace clara su vocación suprema. Entonces, este significado filial, Cristo nos lo presenta en toda su esplendor, ¿no? Cristo es el Hijo amadísimo del Padre. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. O sea, Cristo vino a restablecer el plan original y nos da la gracia para que justo podamos vivirlo y para que entendamos la belleza de ese plan original de Dios. Y nos demos cuenta que el pecado ha puesto un velo en este plan, ¿no? Este plan original nos ayuda a apreciar, a descubrir que todo viene de Él, que todo es gracia. Nos invita a descubrir la felicidad que nos tiene prometidas al vivir este plan y que nos tenemos que someter a Él, ¿no? Entonces, después de saber quiénes somos frente a Él, que somos hijos amados, nos invita a descubrir quiénes somos en relación a los demás. En Génesis 2 vemos que Adán se siente solo, toda la creación ha sido puesta a sus pies, tiene dominio sobre ella, le ha puesto nombre a todas las plantas, a todos los animales, pero entre todo lo creado no encuentra alguien como él. ¿Qué nos hace diferentes de los animales? ¿Qué nos hace ser personas? Tenemos todas estas potencias del alma. Somos seres relacionales. Tenemos la capacidad de relacionarnos con los demás. Y tenemos una capacidad intelectual superior de los animales. Tenemos un carácter espiritual con conciencia. Nos orientamos hacia la verdad, hacia el bien. Somos capaces de reflexionar. Tenemos voluntad. En resumen, tenemos la razón, ¿no? Entonces, en toda la creación no hay nadie con la inteligencia del hombre, con la libertad, con la voluntad. No hay otro ser capaz de amar como él. Por eso el hombre se siente solo. Y Dios se da cuenta de que es tiempo de crear una ayuda adecuada para que el ser humano realice su vocación al amor, realice su vocación a la comunión. Y Adán también se da cuenta que está solo sin esa compañía adecuada. Y no solamente estaba solo sin la mujer, sino que también se encontraba solo en el mundo visible como persona. Era el único que anhelaba compañía, ¿no? Alguien con quien compartir esta creación. Y fíjense algo, una reflexión muy bonita de un sacerdote. Él decía, ¿qué significa esta soledad de Adán? ¿Por qué Dios dice, hagámosle una ayuda adecuada? ¿Qué será? ¿Que Adán necesitaba esa ayuda de alguien que le hiciera sus huevitos en la mañana? ¿O que le ayudara a planchar la ropa? ¿Cuál era esa ayuda adecuada? Adán tenía un cuerpo masculino, ¿no? Un cuerpo que todavía no comprendía qué significaba este cuerpo. Y solo
¿Cuál era la ayuda adecuada? El poder dar vida. Solo cuando descubre que el cuerpo de la mujer, el cuerpo de Eva, es complementario, que al unirse y ser una sola carne pueden dar vida, entonces descubre el significado de su masculinidad y Eva descubre el significado de su feminidad. ¿Se dan cuenta? Esa era la ayuda adecuada. El que somos complementarios, el que nuestro cuerpo masculino y femenino, al unirse, podemos dar vida. Un hombre por sí solo no puede procrear. Una mujer por sí sola no puede procrear. Necesitamos del hombre, las mujeres del hombre y el hombre de la mujer. Qué precioso, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante a más profundidad, ¿no? Entonces Dios se da cuenta y dice, hagámosle una ayuda adecuada. Y mientras dormía, crea a Eva del costado de Adán. Y se encuentran el uno ante el otro, se encuentran los dos con la misma naturaleza humana. Por eso lo toma del costado de Adán, de la costilla, porque son de la misma naturaleza. El hombre está ante la mujer y la mujer está ante el hombre. Y esto los lleva, como decíamos, a reconocer su masculinidad y su feminidad, sus cuerpos que son complementarios y que están hechos para ser un don para el otro. A esto Juan Pablo II le llama el significado esponsal del cuerpo. El hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre. Ya hablamos del significado filial del cuerpo, ahora estamos hablando del significado esponsal. ¿Se imaginan la admiración de Adán al ver a Eva? Y por supuesto, este es surge el primer piropo de la historia, ¿no? Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ellos se dan cuenta de que están hechos para la comunión. Bueno, pues si quieren, hasta aquí dejamos la clase y nos vemos el próximo jueves. Y mediten estos significados, el significado filial y el significado esponsal del cuerpo. Pensemos en que somos hijos primero y que todo viene de Dios, como en esta imagen. Todo es un don que se nos ha dado de Él. Mi esposo es un don que se me ha dado. Adán descubre que Eva es un don y los dos se saben hijos amados. Y por eso pueden encontrar el significado esponsal del cuerpo, porque al recibir de Dios como hijos, son capaces de descubrir su llamado también a amar. Pues muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente clase.